Hola, buenos días, tardes, noches con las personas que estén oyendo este podcast Romper el Silencio con Ana Larcón. Empezamos la temporada 2, la segunda temporada, con un invitado especial para mí, con una persona súper allegada y me es un honor que haya aceptado esta invitación para este espacio que estamos creando. Y el episodio de hoy justamente le estamos titulando como Criticando al feminismo desde las corporalidades transmasculinas, en donde el invitado especial es Gustavo León de la colectiva organización Rompiendo el Género de la ciudad de Guayaquil. Entonces, Gustavo, este va a ser su espacio para presentarse, para decirnos un poco de qué va su colectiva, y el tiempo del activismo en el cual usted está o ha tenido a lo largo de su vida, el trayecto de su vida y su camino de deconstrucción. Le escuchamos. Bueno, ¿qué tal, Ana? De verdad el gusto y el honor es mío. En realidad he visto su podcast desde hace algún tiempo y la verdad admiro mucho su fuerza, su resiliencia y sobre todo el contenido muy chévere que usted está compartiendo con todos y todas, ¿no? En este contexto, pues bueno, mi nombre es Gustavo León, soy un hombre trans de 41 años, soy cantante, soy activista. Desde el año 2012 estoy dedicado a luchar por los derechos, la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+, pero con énfasis en la población trans o población trans no binaria en este sentido, ¿no? Como líder de esta organización, mi objetivo es promover la igualdad desde todos los espacios, ¿no? Donde yo estoy, tanto el respeto, la aceptación de todas las identidades de género, de todas las orientaciones sexuales y de alguna forma, pues mi enfoque es el trabajo algo para crear de alguna forma un mundo o propender a la creación de un mundo donde todas las personas podamos vivir en forma auténtica, sin miedo a la discriminación, ¿no? He hecho música, he tratado también de transmitir mensajes de esperanza, es una pasión desde hace muchos años atrás que me ha enloquecido y de hecho es la forma de expresarme que yo encontré desde muy joven, considerando todo mi trayectoria y el tiempo en el que he venido desenvolviendo, pues no, el tema de la música, como una herramienta también, ¿no? Como de desfogue, como una herramienta de conciencia, de promoción del cambio social y sobre todo de romper esquemas, porque una de las instituciones donde yo formé parte de mi profesionalización como artista fue en una organización prácticamente con un historial muy patriarcal, donde solamente admitían prácticamente hombres y donde eran directivos casi la mayoría hombres, ¿no? Cis, por supuesto, y heteronormativos. También de alguna forma, pues desde la activación, desde hace tiempo vengo haciendo activaciones desde las organizaciones y procuraba también asimismo involucrarme dentro de eventos, charlas, talleres, con tal de realizar una especie de educación, sensibilización a la sociedad sobre los desafíos que enfrentamos las personas LGBTQ+, sobre todo las personas trans, y la importancia de la inclusión en la sociedad, ¿no? Me siento comprometido sobre todo con la lucha por la justicia social y siempre procuraré mantenerme trabajando incansablemente para construir un mundo más inclusivo y respetuoso de todas las identidades de género. Wow, Gustavo, yo me imaginé una presentación así, ha dado toda su trayectoria y me encanta, me encanta. Está bien. Y justamente también a medida que usted iba hablando sobre este espacio artístico, ¿no? También me hacía recordar a una de las conversaciones que usted y yo manteníamos de que cómo también a través del arte como que enganchamos, ¿no? Porque sabemos como que compartimos esta misma arista y también sabemos del gran potencial que tiene el arte también dentro de las luchas sociales. Es más, yo creo que son como inseparables, ¿no? Entre el arte y la lucha social, la resistencia social, siempre van de la mano, ¿no? Porque es algo muy urbano, muy de la gente, ¿no? De nosotras las personas, así, población LGBT, que se está repensando, ¿no? Constantemente su existencia por estar en un contexto heteronormado y donde también los cuerpos no válidos son los cuerpos justamente cisgénero, ¿no? Y todo lo que salga de ese sistema es lo que se mira mal, ¿no?
Entonces me recordaba justamente esos espacios donde hemos coincidido, ¿no? A través del arte y cómo también reflexionamos y profundizamos, cómo una cosa también tiene que ver con la otra y también nos ha ayudado a politizar de una forma también bastante amigable y digerible para las personas, ¿no? Entonces, con toda esta introducción increíble y fantástica que nos ha dado, le quiero preguntar lo siguiente y es, ¿cómo usted como un hombre trans desde esta corporalidad percibe al feminismo actualmente? Bueno, en realidad yo el feminismo lo he venido viviendo o analizando o también he estado acompañando este proceso de prácticamente una de las olas feministas, no recuerdo cuál si es la tercera o la cuarta, pero he venido acompañando este proceso en diferentes espacios, pero sobre todo dentro del espacio activista. Yo he venido desenvolviéndome en organizaciones sociales desde el año 2012, que empecé, perdón, 2006, que fue la primera organización LGBTQ+, que ayudé a formar, que fue Qualitas LGBTQ+. Bueno, LGBT nomás, porque en ese tiempo no hablábamos de la Q ni del plus, ¿no? Sin embargo, después de eso estuve militando pues en una organización feminista, pero en la práctica habrían cosas que de alguna forma no me parecían como muy ligadas al tema del feminismo, había muchas contradicciones en este sentido y empecé o sea, comencé a como generar ciertas dudas, se generaron muchas dudas en mí en cuanto al tema de qué tan feministas podemos ser, ¿no? Y qué tan válido es que yo esté dentro de esas filas. He estado en muchos espacios y de alguna otra forma, pues a los hombres que no estemos, o sea, tanto biológicos como los que hemos asumido el rol masculino, pues no tenemos como una cabida exacta en esos espacios feministas porque de alguna otra forma pues procuro yo en la medida de mis posibilidades ser muy respetuoso del espacio de las mujeres y ser un acompañante de esos procesos. Sin embargo, ha sido como un poco complejo el poder opinar, el poder decir alguna cosa que realmente no vaya a contradecir a las compañeras y que sobre todo se sientan como en desventaja a través de de alguna aclaración o de alguna opinión que yo tenga al respecto de alguna cosa, ¿no? Y entonces, bajo ese contexto sí es un poco complejo estar en espacios feministas porque no sé si voy a meter la pata, como Claro, decimos y por acá en además Guayana. también, Gustavo, porque nos poníamos a pensar también dentro de estos club de lecturas, ¿no? Donde coincidíamos que justamente los cuerpos trans son cuerpos sospechosos, ¿no? Y son cuerpos en donde, y más también de las corporalidades trans, en donde el feminismo se ha situado en esta, acopiado, ¿no? Me atrevo a decir, como esta ideología religiosa, ¿no? En donde es un movimiento intocable, donde es un movimiento donde participan solo víctimas y que las víctimas solo pueden hablar, ¿no? Y que netamente ciertas personas, las mismas que integran, pueden criticarlo, pero una persona externa habitando un cuerpo distinto a los cisgénero, pues justamente no se aceptan esas críticas, ¿no? Y justamente ahí es que se vuelve dogmático y es donde tal vez puedo percibir, en donde usted menciona que no se puede percibir como un espacio seguro, porque claro, cómo te vas a sentir en un espacio agradable si constantemente te están diciendo, pues esto es un espacio solo para las quienes gozan del cisgénero, y que están dentro de esto estereotípicamente llamado femenino, ¿no? Entonces, eso también coarta mucho al movimiento feminista porque no permite la crítica de todos los cuerpos. Claro, en efecto, o sea, desde todos los espacios es importante que si hay un espacio para un cuerpo que no necesariamente responde a lo femenino, aunque el origen no quiere decir en este sentido que no,
que no sea válida la opinión de esta corporalidad, ¿no? O de esta criterio. En realidad he tratado de participar en espacios, sin embargo ha sido un poco infructuoso o también un poco complejo poder tener la posibilidad de abrirme espacio en estos, valga la redundancia, en estos espacios. No, sí ha sido un poco disruptor. Es chévere cuando hay personas que de alguna otra manera pues validan el conocimiento, la trayectoria y que le permite dar una voz a estas otras posibilidades, ¿no?, del ser. Sin embargo, no necesariamente eso implica que en todos los espacios eres bienvenido o bienvenido o bienvenida. Entonces es importante también entender que no solamente estamos viviendo desde los cuerpos binarios, es necesario también el elemento disruptor, que en este caso vendría a ser los cuerpos sexoafectivos, sexodisidentes más que nada, y que de alguna otra forma esa identidad se ve validada a través de todos estos espacios que nos permiten también hablar y sobre todo hacer críticas al interior del movimiento feminista que permitan no precisamente dilapidar el concepto del feminismo, sino más bien mejorarlo y generar otros espacios donde todas las personas nos sintamos identificadas y sobre todo podamos hacer una suerte de inclusión para todos y todas en la sociedad en general. Claro, y además yo lo veo también como un poco complejo esa aspiración, ¿no?, que está proponiendo, porque justamente lo que el feminismo dice o pone en el centro es a la mujer cisgénero blanca, blanca mestiza, que tiene un título de tercer nivel o de cuarto nivel, que tiene acceso a los medios de comunicación, que tiene privilegios de escucha, ¿no?, tiene privilegios de espacios. Eh, y justamente a partir de escribir todo este contexto, cómo me nace también preguntarle, ¿no? Y porque mencionaba que de alguna forma también ha estado habitando o conviviendo con mujeres feministas, ¿no? Y cómo ha sido este trato de mujeres feministas hacia usted, ¿no? Como un hombre trans. ¿Cómo ha sido el trato de ellas hacia usted? Bueno, yo en lo personal considero que hay espacios feministas que son en realidad violentos para las corporalidades trans, llámese esto hombre o mujer trans, todas las identidades en realidad. Porque siento que de alguna forma es muy cierto. De hecho, estoy absolutamente de acuerdo que las compañeras lesbianas han sufrido una suerte de invisibilización desde hace muchos años atrás. Comparto que el tema de la bisexualidad también es una lucha también de muchas personas que se ven involucradas en espacios donde decir que es bisexual es como decir que estás, no sé, como que es una situación dubitativa, un signo de interrogación constante y que de alguna otra forma es un ser que todavía está por definirse, con lo cual no coincide. Sin embargo, también entender que a partir de esta invisibilización también hay como una especie de revictimización, pienso yo, no sé, es mi resumen, es lo que podría sacar como una conjetura muy mía, ya que hay espacios en los cuales las compañeras lesbianas hacen todo lo posible porque los hombres trans o las mujeres trans no lideran espacios, como si hubiera una suerte de temor de que no sé, como que de que sobresalieran por sobre ellas, que se convirtieran en aliados no necesariamente a favor de ellas y que de alguna otra forma el protagonismo se lleve desde otros espacios que no son liderados por mujeres lesbianas y eso es un error. Yo pienso que todas las poblaciones LGBTQ+, todas las poblaciones, tenemos nuestros espacios y no necesariamente debemos irrumpir en esos espacios. Todas tenemos nuestras especificidades y si bien es cierto hay espacios que son necesarios para ser liderados por personas LGBTQ más en todas sus expresiones, en todas sus identidades de género, es justamente porque cada población tiene su propia complejidad, ¿no? Tiene sus propias estructuras, tienen sus
Hay una profundización de un problema que vive esa determinada población. Entonces, no necesariamente implica que tiene que una sola persona liderar todo un proceso. Somos varias voces y es necesario también entender que si vamos a liderar un movimiento o una plataforma, son necesarias las vocerías. Y esas vocerías de todas, literal, de todas esas voces, escuchar esas otras voces y permitir, y sobre todo, a procurar que estos líderes y lideresas que se formen en realidad con todas las herramientas para poder sobresalir desde sus propias poblaciones, desde sus propios espacios, de sus propios territorios. Siento que no han habido esas pretensiones desde las organizaciones feministas que he conocido. Más bien he considerado que más vale han procurado mantenerme controlado, mantenerme en la sombra, mantenerme, no sé, como un aliado, pero no ni siquiera bien apreciado, sino como escondido. Yo me Como atrevería a de decir como para cumplir la cuota trans y para que gente cisgénero se aproveche, ¿no? Y gane esto. Sí, es posible. No puedo tampoco ponerme en la piel de esta otra persona, pero sí puedo decir que me he sentido y he descubierto que me han procurado mantener en el closet, o sea, escondido atrás de ella más bien, ¿no? Y eso es algo de lo que yo hasta cierto punto considero que ha sido eh, como un error, como algo que no debió haber sucedido, pero puede ser un error que ella lo haya tomado de una forma súper que consciente, una decisión en realidad. Y de alguna forma, pues siempre he escuchado rumores y comentarios de que esta persona más bien consideraba que yo me acomodaba, cuando lo que yo pretendía era más bien cuidar de su espalda y apoyarle en todo lo que ella necesitara. Sin embargo, luego las cosas, en lugar de ser como en una especie de reciprocidad, de un apoyo mutuo, realmente mi decepción fue descubrir que definitivamente esta persona lo que quería era mantenerme lejos de las cosas que le permitían avanzar a ella. Y desde mi organización, que nació justamente como una idea de generar otro espacio para personas con mis especificidades y personas que de alguna otra manera hemos roto el molde de la heteronormatividad, no fuimos impulsadas debidamente por esta otra compañera y esta otra organización que de alguna otra manera tenía los recursos, no solamente económicos, sino también a través de los contactos, a través de las posibilidades que pueden tener como para poder apoyar a una organización que recién empieza. Entonces, es lamentable entenderlo de esta forma o ir cavilando que esto ha sido parte de ese proceso. Pero así mismo es, y de alguna otra forma he considerado que en estos momentos, en este momento de mi vida, creo que es el momento ideal para que esta organización pueda darse a conocer, pueda comenzar a funcionar de forma independiente y corregir esos errores que de alguna otra manera hemos visto en otras organizaciones y con otros líderes y lideresas. Claro, Gustavo, y cuando mencionas justamente esto, el tema de que existen realidades no muy diversas, es que a mí lo que me hace ruido del feminismo, con esta salida que he tenido, es que pone como en una escala, ¿no? Como que se pelean por quién es más oprimido o quién es más oprimida. Entonces, como tú estás habitando en una corporalidad masculina, se cree que tienes privilegios, ¿no? Pero esto es muy alejado a la realidad, porque te conviertes en un cuerpo siempre de sospecha, ¿no? Bajo el Estado, bajo las organizaciones, y me parece también que las mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres, también tienen esta hambre del poder coercitivo. Entonces, una lucha social que luche por los privilegios y los intereses de la blanquitud y del capital, está condenado al fracaso, ¿no? Está condenada a caer. Porque ¿cómo es eso que vas a luchar
por tener tú más privilegios y vas dejando en la periferia a quienes ya estaban en la periferia, ¿no? Y eso es lo que me genera ruido del feminismo, porque las feministas, el objetivo de ellas es seguir ocupando espacios de hombres blancos capitalistas. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de realmente tumbar lo cisgénero, lo heterosexual, sino que llegar y ocupar con nuestra misma banderita de colores espacios de poder coercitivo, espacios de explotación, espacios de precarización, y eso también se va mutando en las distintas organizaciones, ¿no? Como usted ya bien lo decía. Entonces, eso es lo que a mí me genera bastante ruido del feminismo, porque se pone una bandera que no es necesaria, que me parece que luchar por las personas que ya tienen privilegios me parece algo que va a fracasar, ¿no? Que va a fracasar y que está fracasando. Entonces, sí que es cierto que en este avance se siguen dejando en las periferias a las corporalidades trans. Y evidentemente que justamente las personas trans son las que más se visibilizan, son las que más se ven dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces son mayoritariamente propensos y propensas a vivir algún tipo de violencia, ¿no? De realmente una violencia hasta física. Entonces, gracias por hablarlo, Gustavo, y por decirlo en voz alta, porque creo que también se ha romantizado tanto la lucha LGBT, que piensa que todos nos llevamos con todas, que así como que todo fuese, todos manejamos y todas manejamos y todos manejamos un mismo discurso, cuando no es así, y se dejan a un lado todas estas, ¿cómo decirlo? Diferencias que, aunque sea yo una mujer bisexual, por ejemplo, no me atraviesa la realidad trans, y que la realidad trans significaría precarizar mi vida aún más, porque gozo del privilegio de los cisgénero. Y esa es la problemática de algunas mujeres lesbianas, que no comprenden la profundidad de la comodidad que tienen al ser cisgénero, ¿no? Entonces, y esto también evidentemente se polariza o se proyecta dentro de los proyectos que tienen estas organizaciones, ¿no? Justamente en un evento de la Flaxo me recordaba que para el Día del Orgullo mencionaba no me acuerdo si era especialista argentino, pero era un hombre argentino que mencionaba que como todas estas estructuras también se replicaban dentro de las organizaciones LGBT. Y ahí justamente me quedaba la duda, ¿no? ¿Cómo salirnos al momento de hacer algún tipo de proyecto? ¿Cómo salirnos tal vez también del privilegio de los cisgénero? ¿Cómo ir también abordando temas a través de este privilegio, lo trans? ¿Cómo ir abordando también lo no binario? ¿Cómo ir abordando para que en la medida de las posibilidades estas realidades no sigan quedando en la periferia, como ya lo han venido siendo, ¿no? Dentro de este sistema donde la heterosexualidad es obligatoria. Entonces, eso, o sea, hay muchas cosas de las cuales podemos como seguir profundizando, pero evidentemente pues hay otras cosas que también me gustaría como preguntarle. Entonces, ¿usted qué cree si la biología realmente define la socialización de ser hombres y de ser mujeres? Bueno, en realidad, de alguna forma, desde que he venido trabajando como parte del activismo que he venido realizando, también ha sido ilustrarme un poco. Y en realidad no podemos hablar desde el punto de vista biológico sobre hombres y mujeres. De hecho, para mí el decir hombre o decir mujer no es ni siquiera un término biológico, es un término social. Uno construye o deconstruye su vida en base y en torno a las vivencias, a la cultura y sobre todo a lo que de alguna otra forma desarrolla como lo que le gusta o donde se siente cómodo, cómoda o cómode, ¿no? Uh-huh. De hecho, hablando de biología,
digámoslo de esta forma, si queremos encasillarnos desde allí, o sea, ¿qué te garantiza o cuáles son los parámetros para definir que alguien es hombre o mujer en términos biológicos? En realidad se es macho o se es hembra, ¿no? Y hay una posibilidad de ser intersexual, ¿no? Si bien es cierto, el macho aparentemente es XY y aparentemente la hembra es XX. Sin embargo, existen tantas combinaciones. ¿Cómo definiríamos entonces a aquella persona que es XXY y de repente puede ser mujer? Aparentemente, hablando biológicamente, tenga vagina. ¿Qué pasaría con la persona que tenga, ¿qué? 3X, o que su combinación de alguna otra forma tenga una connotación muy controvertida de las dos cosas, de las tres cosas, y sea una persona totalmente andrógina, a pesar de que tenga testículos, pero se vea o su apariencia aparentemente sea de mujer, ¿no? Entonces, de hecho, hasta donde yo tengo entendido, todas las personas en nuestro estado fetal éramos mujeres o éramos hembras. Y debido a este cromosoma específico del Y, es cuando descienden los testículos, porque todo el aparato reproductor femenino, si usted lo pone de esta forma, es literalmente todo lo que desciende cuando el gen Y se activa, y inmediatamente salen las características de lo que llamamos actualmente un macho o un hombre. Entonces, de hecho, el clítoris se convierte en un pene. De hecho, los testículos descienden de lo que eran las trompas, los ovarios, perdón, estoy hablando tonterías, ¿no? Entonces, todos los conductos deferentes y todas esas cosas tienen que ver con los nexos de lo que en estos momentos sería la parte del aparato reproductor femenino. Entonces, no estamos hablando de nada más que de mujeres. Los machos en realidad son prácticamente mujeres modificadas genéticamente. Entonces, no tenemos por qué avergonzarnos de nuestro origen biológico. Yo no me siento como identificado con el género femenino, pero no tengo ningún problema en decir que tengo una vagina. O sea, a mí no me afecta eso. Eso no me hace más o no me hace menos hombre. El decir que sí, que en efecto tengo pecho, que no me gusta que se vea, porque la sociedad estúpida, a pesar de todo lo que yo hago diariamente para construir mi masculinidad, resulta que me la derrumba mientras voy en la metrovía y alguien me dice señor, cuando realmente soy un varón. Entonces, es determinante que, si bien es cierto el tema de lo biológico, no es, nadie está con una probeta en la mano para poder determinar, este es hombre, esta es mujer. Eso es imposible. Nos tomaría muchos años ponernos a decir, a ver, esta es mi identidad XY o esta es mi identidad XX, y definitivamente no estaríamos hablando de algo práctico, ni de algo que realmente importe. Las personas nos construimos en base a toda la interacción social que tenemos. Por supuesto que la genitalidad más bien es algo que viene en cada persona por default o por defecto, pero eso no significa que eso nos determine. Pienso que lo que nos determina específicamente es nuestra construcción, es nuestro andar, nuestro caminar diario, y eso es lo que nos va a permitir identificarnos, pero es necesario también entender que la autoidentificación es importante. Es decir, yo no puedo ver a una persona, identificarla porque yo la identifico de una manera o a mí me dijeron que así era. Es importante que nosotros preguntemos y sobre todo hagamos sentir cómodas a las personas para que se pueda desarrollar de forma integral y pueda decir qué tipo de persona o con qué género se identifica, respetar su identidad de género más allá de lo que nosotros hemos construido, el chip que nos han puesto socialmente y que de alguna otra forma a través de la religión, de la política, de la sociedad en general, buscan mantener una mano de obra barata, y eso implica el tema de la reproducción como tal, y por eso es que luchan tanto con el tema de es que tienes que ser hombre, es que tienes que ser mujer, porque toda la sociedad lo único que busca, el Estado en sí,
busca mantenernos controlados a través de la reproducción para seguirle generando y creando mano de obra barata a los gobiernos que de alguna otra forma que están en los territorios en todos los países. Así nada más de simple. Así es, Gustavo, y justamente enhorabuena también está trayendo el tema de la reproducción, que esto también, esta mirada muy reproductiva, tiene que ver con una mirada blanca, ¿no? Y justamente con este privilegio blanco, o a través de este privilegio blanco, es que también se crea un pacto, ¿no? El pacto que hay entre las mujeres, que es muy poco visibilizado, entre las mujeres cisgénero. ¿Usted qué opina sobre justamente el pacto de la blanquitud que se tiene, que existe entre las mujeres, ¿no? ¿O a usted le resuena, tiene algún sentido? Y algo también, antes de que me responda esa pregunta, quería justamente también como seguir aportando al criterio que usted estaba diciendo, que el hecho de que mantuviera cierto sexo entre sus piernas no define si esto lo hace más o menos hombres, porque justamente el binarismo lo que hace es que siempre te estés orillando a lo que más te encaje dentro de lo binario nuevamente, ¿no? O sea, si vas a ser un hombre, que seas un hombre completo, ¿no? Si vas a ser una mujer, que seas una mujer completa. Entonces tienes que hacerse todas las modificaciones posibles en tu cuerpo para aceptarte como te estás enunciando, ¿no? Y se vuelve como un orden policíaco, ¿no? Y entonces y eso mismo también se replica dentro del feminismo, se replica el sistema religioso y replica el sistema estatal, en donde van diciendo, ok, tienes que cumplir estas cosas para tú tener derechos, ¿no? Así han pasado con los derechos de las personas afrodescendientes, indígenas, así también ha pasado con los derechos de la población LGBT, ¿no? Sé LGBT, pero no incomodes tanto. Entonces tu aspiración tiene que ser el matrimonio. Entonces tu aspiración tiene que ser vivir tu vida, pero que nadie sepa. Tu aspiración tiene que ser una relación monógama y tienes que casarte. Porque solo así vas a ser aceptada, aceptado, aceptada bajo esta sociedad, porque lo que menos queremos en esta sociedad es que tu existencia incomode, nos incomode a quienes estamos en el privilegio, ¿no? Entonces, eso quería aportar, que me parece también fantástico verlo, porque así también vamos desmitificando que las corporalidades trans no tienen que cumplir con un estándar, ¿no? Y que justamente es lo que hace el feminismo, ¿no? O sea, tú tienes vulva, te identificas como mujer femenina, eres oprimida, tú cumples con estas categorías, tú eres oprimida, ¿no? Y no toman en cuenta que la socialización de ser una mujer blanca mestiza con la socialización de ser una mujer afrodescendiente e indígena es muy diferente, ¿no? A las mujeres que nos socializan bajo este régimen mestizo, se nos cree que tenemos que ser delicadas, que tenemos que depilarnos, ¿no? No tener estos vellos, tenemos que cumplir con todos estos roles, con todo este estándar de belleza inalcanzable. Y por otro lado, a las mujeres afrodescendientes e indígenas no se las crea con esta delicadeza que se nos socializa a nosotras, ¿no? Como que desde lo mismo que, no sé si usted ha escuchado también, me imagino que sí, estas deportistas afrodescendientes donde les hacen exámenes de los niveles de testosterona, y resulta que las mujeres afrodescendientes tienen mayores niveles de testosterona en su cuerpo, y que muchas veces las descalifican porque el nivel de testosterona en las mujeres blancas y mestizas es menos, es reducido. Entonces se cree que no pueden competir porque tienen mayor testosterona que el resto de mujeres, ¿no? Entonces hay toda esta discriminación y hay todo este ojo ciego, esta vista ciega que hace el feminismo, porque no cumples con este estándar, ¿no? Tienes que ser una mujer blanca mestiza, de una belleza llamativa, ¿no?
tienes que tener título, tienes que ser cisgénero, también heterosexual, para que se vea que tú eres también oprimida, ¿no? Y hay como un romanticismo del victimismo, pero eso es lo que no vamos a hablar ahora justamente. La pregunta también que nuevamente la digo, ¿no? ¿Qué opina usted sobre el pacto de la blanquitud que comparten las mujeres? Bien, justamente de eso se trata. Yo también quería mencionar algo súper importante de todo lo que hemos conversado, hemos venido desarrollando a través de esta conversación, y es que hay una agenda asimilacionista. Es decir, desde todas de las instancias, de los estados, la sociedad en general y aquellos que manejan el capital, por lo general lo que buscan es mantener controlada la población a través de esta agenda. Es decir, ¿qué implica esto del término de agenda asimilacionista? Es decir, si eres trans, entonces conviértete todo en hombre. Si eres hombre trans. Si eres mujer trans, busca todas las formas posibles de que seas una mujer para que todo el mundo te vea mujer. Entonces, de alguna forma provocan que esto, por ejemplo, mi organización busca albergar o aglutinar personas que no cumplen esa parte de esa heteronormatividad obligada o hegemónica en un 100%, ¿no? De alguna otra forma buscamos no personas que se sienten, que no son conformes o no están conformes dentro de la heteronormatividad obligatoria en este sentido, ¿no? Entonces esto implica que hay muchas personas que de alguna otra forma hacen una endodiscriminación, que son personas LGBTQ+, pero que actúan justamente hablando del pacto del tema de la blanquitud. Es decir, soy blanca mestiza y busco toda la forma posible de decirle a esa otra que es chola o que le atraviesa el tema de la ruralidad y es, qué sé yo, es indígena, campesina, montuvia, que de alguna otra forma no cumple el canon de lo bello, de lo hermoso, sobre todo que no es delgada, y que de alguna otra forma me molesta a la vista. Y eso me hace tratarla con un desdén, con una, no sé, buscando que esta persona haga todo lo posible porque no le incomode a mi vista y ser parte, ¿no? Todas las personas necesitamos, somos personas sociales y necesitamos sentirnos parte de un grupo. Y las poblaciones LGBTQ+ también han cometido un gran error, que es el de someterse al tema de la blanquitud y generar este pacto entre las que somos bonitas, entre las que somos más o menos lavaditas, y que de alguna otra manera pues todas aquellas que salen o todos aquellos que salen de ese molde, inmediatamente para nosotros no es aceptado. Así O es. aceptar. Le relegamos a un segundo o tercer plano, esta persona no se merece la oportunidad de tener los privilegios que tenemos nosotros, nosotras, no tienen acceso a una educación de calidad, no pueden mejorar sus condiciones de vida y eso sinceramente también es parte de una discriminación. Si bien es cierto, y ese momento atrás mencionabas este tema de hay personas que no conocen, que son violentadoras y de alguna otra forma. Yo pienso que las personas, tanto las feministas como algunas compañeras lesbianas, están conscientes de toda esta situación de cisma que existe. De hecho, lo hablan, lo mencionan en sus discursos, pero luego ya en la práctica, en la práctica y a la interna, ya no llevan efecto esas, siguen más vale replicando el sesgo. Siguen replicando el sesgo, siguen fomentando ese cisma. Y recuerdo que en alguna ocasión justamente de esta feminista que hablamos me decía, es que ellas no son iguales a ti, es que nosotros somos diferentes. Y yo me preguntaba a mí mismo en qué somos diferentes, no entiendo. Es que nosotros somos líderes, somos activistas, somos diferentes. No es, tienes que crear una barrera. Pero es que yo a mi gente, yo la quiero conmigo, yo la quiero cerca, yo no quiero poner barreras. No, es que tú eres líder y ellos tienen que reconocer la diferencia. Y luego entonces entendí que ella mantenía un estatus de, no sé, de reina. Entonces, y yo, incluso yo, no era parte de ese estatus, ¿ya? Pero era un poquito más
un poco más importante que los que me preceden, o sea, que los que me seguían, por decirlo así, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, esa enseñanza me dejó entender que el tema del pacto de la actitud, obviamente es algo con lo que yo no concuerdo, pero no puedo decir hasta cierto punto que yo nunca haya incurrido en esa falla. Pienso que soy una persona en constante de construcción, que no lo había notado, y eso es peligroso, porque cuando no se habla de estas cosas, obviamente tú no sabes hasta qué punto estás incurriendo en aquello. Y eso es importante, visibilizarlo para poder decir y nombrarlo. Y luego tratar de generar estos espacios de reflexión y obviamente detectarlo y erradicar ese comportamiento. De tener ese pacto blanco mestizo que me dice que debo propender que a mis compañeras blancas mestizas debo preferirlas por sobre otras corporalidades. Correcto. Y qué bacán que lo mencione, ¿no? Porque justamente el reconocer, ¿no? Y el decirlo en voz alta de que también se viven estas dinámicas jerárquicas con estas otras compañeras de lucha, ¿no? En donde siguen haciendo notar que la líder o el líder tiene que estar acá arriba y las personas que le siguen acá abajo, cuando se supone, ¿no? Que el feminismo lucha por una horizontalidad, ¿no? Y ahí es que vemos desde ahí afuera, ¿no? Las incoherencias de estas personas que van diciendo una cosa y terminan haciendo otra. Entonces, Gustavo, ya aquí le mezclo tres últimas preguntas porque sé que estamos ahí con el tiempo, y es que ¿cómo son las vivencias de los hombres trans en espacios laborales? ¿Quién o quiénes se benefician de cumplir con la cuota trans? ¿Y usted alguna vez se ha sentido violentado por alguna activista feminista o activista de la comunidad LGBT? Bueno, en realidad, bueno, el tema del espacio laboral es un tema súper complejo para las personas trans. Las personas trans no la tenemos nada sencilla, nada fácil al momento de conseguir un espacio laboral. De hecho, prácticamente quien nos da trabajo un poco más, y como muchas personas son conscientes de que existe esta situación de disparidad, que no es en realidad no es nada sencillo conseguirlo. Por esa razón, en lugar de ser más empáticos y empáticas, resulta más bien que son lo contrario. O sea, es como que hay un condicionamiento donde tú prácticamente tienes que besarle los pies a la persona que te está empleando y decir, es que no tengo otra fuente de trabajo y tengo que someterme por presión a todo lo que esta persona me diga, independientemente si pueda ser violento o no. Entonces, yo he estado en espacios laborales donde les ha importado poco que yo sea trans. Ha habido espacios donde sí ha importado y he tenido que binarizarme lo que más puedo, y eso ha implicado un dolor físico, eso ha implicado muchas cosas para mí, grandes esfuerzos en todo sentido, y finalmente estuve en un espacio laboral donde justamente fui contratado por ser LGBTQ+, y bueno, qué diría, qué chévere, ¿no? Ser contratado en un espacio seguro, en un espacio LGBTQ+, somos el arco iris, vamos a cogernos de las manos y vamos a trabajar contentos, ¿no? Felices. Así es. Pero resulta que no hay tal, porque lamentablemente la persona que estaba liderando el espacio era una persona que tenía ataques de ira cuando las cosas no iban bien, o cuando había tensiones acerca de un evento que se aproximaba, y luego esta persona pues estaba como tensa, nos ponía tensos a todos, estábamos nerviosos todos. Venía una auditoría y también era otro problema, era una tensión constante. Entonces esto es un sistema violento. Yo no lo había identificado sino hasta que salí y entendí que yo estaba viviendo en estrés constante, porque todo el tiempo era trabajar más de las horas que son sin que haya una remuneración justa para ello.
¿no? La promesa de yo te voy a mejorar el sueldo cuando estemos bien, yo te voy a mejorar cuando estamos mejor, ya te lo voy a mejorar. Entonces, pero a partir de esa era la esperanza que a mí me mantenía metido y sometido en este espacio laboral, pensando ilusamente que yo en algún momento iba a ser lo suficientemente valioso, importante, y que mi trabajo iba a ser lo suficientemente no sé, como relevante como para que esta persona lo reconociera económicamente. Y eso fue doloroso entender que esta persona refería a ser mi amiga, mi hermana de lucha, refería a ser alguien que valoraba mi esfuerzo, que valoraba mi amistad y sobre todo mi lealtad, ¿no? Entonces, lo cual no fue así. En realidad, entonces, obviamente que he vivido violencia, ¿no? En el espacio laboral he vivido violencia por una compañera feminista, una compañera lesbiana que de alguna otra manera consideraba a ella que yo tenía un poco más y que besarle los pies este, por hacerme la misericordia de trabajar allí. O sea, esa es la sensación que yo siempre tuve. Aunque me decían que no era así. Habían personas que me decían, no, si tú estás aquí no es porque te regalan el sueldo ni nada de esas cosas. Pero eso me decían de un lado, pero yo sentía que con las acciones de esta persona, más bien de la líder, de la lideresa en este caso, más bien sentía lo contrario, como que yo tenía que un poco más y si fuera posible ponerme de alfombra roja para que esta persona caminara. Entonces, y de alguna otra forma validar que ella era la lideresa, que si en algún momento un sacapuntas, un lápiz estaba fuera del lugar, chuta, eso era ardía Troya porque no sabías. Eh, el haber colocado mal algo, el haber puesto fuera del lugar una cosa era un problema, porque literalmente teníamos que rendirle cuenta de todo lo que se movía allí, así sea un lápiz. Y eso era algo que me parecía exagerado, me parecía como que un poco más allá de lo que implicaba ser una persona, un colaborador de ese espacio. Se suponía que uno de los eslogans de este espacio es un espacio seguro, decía. Y cada vez que lo mencionaba y cada vez que yo lo leía en las paredes de ese espacio, yo decía, es en serio, de verdad este es un espacio seguro, eso es todo lo que tenemos los LGBTQ+. Entonces decidí que a partir de todas estas experiencias y de todas estas reflexiones que todos los días me llevaba yo, y comprender que yo no era bienvenido sobre todo, yo no me sentía acogido, no me sentía valorado y sobre todo me sentía prácticamente yo fui directivo de esta organización y literal era una pintura en la pared. Entonces, solamente, ¿y por qué yo era una pintura en la pared? Porque no fui más alfombra que las demás, porque no era mujer, porque era un hombre trans, porque soy un cuerpo sospechoso, porque soy un hombre sospechoso y porque no era digno de confianza de alguien a quien le di un tiempo tan especial en mi vida. Le di 10 años de mi apoyo, de mi aporte y definitivamente sentí que no era valorado. Que mi gente, que las personas que están dentro de mi organización tampoco eran valoradas, que las personas que están dentro de mi organización en algún momento me expresaron que no eran de interés para esta otra organización y yo dije, entonces este no es el espacio donde yo debo estar. Porque si mi gente no es de interés para esta organización, eso significa que, por ende, yo tampoco soy de interés para esta organización. Entonces, ¿qué hacía yo trabajando por una organización de la cual no le interesaba que mi población y que yo mismo tuviera otras condiciones de vida, un mejoramiento en mis condiciones laborales, un mejoramiento de espacio? O sea, nada de esas cosas iban a ser factibles en este espacio porque yo estaba siendo poco valorado. Y porque mi gente estaba siendo literalmente, no sé, como invisibilizada a través de este espacio. Entonces, no se merecía ni siquiera. Yo había pedido un trabajo y estaba incluso
en toda la posibilidad había puesto en mi cabeza el a seguir aguantando solo si esta persona era contratada. Y no lo pedía por un capricho. Esta persona necesitaba el trabajo en realidad. Y él era capaz de trabajar arduamente por cumplir los estándares de la organización. Pero me dijeron que no lo contrataban por 2 razones, y tal vez por 3. La primera, porque no era de interés para su organización. La segunda, porque era hombre. Entonces, ¿cómo es esto de que una mujer feminista, lesbiana, de trayectoria, no contrata a alguien porque es hombre? Y finalmente, porque definitivamente yo no me sentía que el ambiente laboral en el que yo estaba, no solamente era la persona que lideraba el espacio que sospechaba de mi deslealtad y de que yo quería llevarme a su organización, sino que también sus compañeras vivieron como entre 1 mes o 2 hasta 3 meses, vivieron haciéndome caras, mirándome la cara y permitiéndose una serie de actos que yo nunca les falté el respeto, ni ninguna de ellas procuró en la medida de su posibilidad decirme: Gustavo, me parece que tu actitud o lo que dijiste o hiciste no me pareció lo correcto. Ninguna de ellas tuvo eso para comentarme en caso de que yo me hubiera portado mal, por decirlo de esta forma, pero ninguna de ellas tuvo la gentileza de nombrar esta situación y de valorar al compañero, más allá del tema de si yo soy hombre o no. Era un compañero que estaba allí cuando ellas llegaron, que estuvo ahí antes de que ellas siquiera se pensaran pasar por esta organización. Entonces yo creo que me merecía no solo el cariño, el apoyo, y sobre todo el que ellas recordaran que cuando ellas llegaron a esta organización, yo jamás les di la espalda. Yo jamás les dije o les negué un apoyo, un conocimiento sobre algún tema que ellas no manejaban en forma correcta, porque obviamente recién llegaban a la organización. Nunca fui mezquino con el conocimiento, ni con el apoyo, ni con una palabra de ánimo, de aliento. Entonces me pareció súper desubicado que ellas se pusieran en una situación súper lámpara conmigo, y exceptuando algunas personas que sí me respetaron y tuvieron otros tratos muy diferentes, fueron todas las personas que justamente no eran parte de la organización. Personas que justamente no eran allegadas a la lideresa. Personas que eran literalmente extrañas y que solo trabajaban para la organización, pero que no eran parte de la organización. Entonces, ¿cómo hablar de que hay espacios feministas o organizaciones feministas que se nombren como feministas y que definitivamente las personas trans no seamos de interés, las personas trans seamos maltratadas, excluidas, y sobre todo nos hagan sentir como que somos intrusos, como que estamos robando o como queremos robarnos algo de ese espacio? Entonces pienso que son situaciones que no quisiera volver a vivir bajo ninguna circunstancia. Espero que todos los espacios de aquí en adelante en los que yo esté, me merezco un mejor trato, definitivamente. Y finalmente entendí que era tiempo de que Rompiendo el Género también creara un espacio seguro donde ahora sí todas las personas, independientemente de si son cisgénero, si son trans, si son travestis, si son ollas, si son maricas, si son bolleras, si son lo que sea, mientras haya un respeto, mientras haya un cariño, mientras haya una necesidad de sentirse aceptadas y sobre todo de sentirse acogidas en un espacio donde todos y todas puedan aglutinarse y converger, independientemente de su posición social, clase económica, lo que sea. Definitivamente van a ser bienvenidas en ese espacio, y eso es lo que estoy haciendo como líder de esta organización. Quiero crear este espacio, quiero lograr reunir a ese equipo que me dio la esperanza en que sí,
de que sí se puede hacer un trabajo, de que sí se puede hacer un camino y parte de ese personal pues es usted, mi querida Ana, y de alguna otra manera yo aún así espero y tengo la loca idea de reunirnos a todas las personas que fuimos parte de ese espacio y que de alguna otra forma me hicieron creer que sí es posible trabajar en equipo y hacer las cosas bien. Así. Sí es posible hacer cosas chéveres y sobre todo estar con personas heterosexuales que también fueron muy respetuosas, muy cariñosas, que tuvieron a bien preguntarme cómo me sentía y cómo estaba. Algo que no ninguna de esas compañeras que estaban dentro de su organización tuvieron la gentileza de hacerme esa pregunta. Así que eso, mi querida Ana, disculpe que me haya extendido tanto, pero tenía que decir. Sí, no, gracias a usted, Gustavo, por justamente romper el silencio. Creo que es necesario visibilizar justamente los daños y todo lo que nos ha costado también reconstruirnos luego de salir de este espacio. Me parece que me ocurrió así mismo como usted, ¿no? Solo pude darme cuenta cuando ya salí, cuando hubo pues todo esta persecución, esta presión, ¿no? Por firmar documentos que no me competían firmar. Y pues nada, o sea, realmente le acompaño en su dolor, le abrazo, le comprendo perfectamente y de cómo pues también en estos espacios se llegan a romper de alguna forma ciertos sueños y ciertas pasiones, pero no la esperanza, como usted mencionaba, de crear cosas diferentes y distintas, ¿no? Entonces, me parece que después de la mierda, después de la mierda nos toca florecer, ¿no? Nos toca justamente darnos cuenta que otras realidades es posible, que salirnos también del sistema es posible y siempre y cuando haya en la medida de nuestras posibilidades esta aceptación por ser humanas, ¿no? Porque justamente el activistómetro, el feministómetro nos limita a ser humanas y siempre estamos como a la expectativa de que tenemos que llenar esta escalera de cumplidos para poder ser reconocidas, ¿no? Y siempre pelear por esta visibilidad y siempre complacer y siempre porque nunca es suficiente, ¿no? Y esta sensación de insuficiencia también nos deja el capitalismo, ¿no? Encarnado en estas personas, en estos líderes y lideresas que no permiten justamente que nuestro trabajo se reconozca, ¿no? Y justamente el estrés también genera estrés postraumático, el hecho que usted visibilizó, ¿no? Que todos estén tensos, que todos estén y todas estén en constante tensión, todo eso va también impactando al nivel de la salud mental de las personas. Entonces, no sé, Gustavo, si quisiera como finalizar con alguna reflexión, algún poema, algo suyo o que nos quisiera compartir en este momento. Y bueno, ahorita no tengo un poema porque la verdad es que viene muy tarde y fue un poco complicado poder, ha sido un día muy cansado, un día muy agitado, por decirlo de menos. Pero sí me gustaría referir que es importante que nos demos cuenta en todos los espacios, no solo aquí en Ecuador. Estoy seguro que en muchos rincones, tanto de Latinoamérica como en África, a todo nivel, en todas partes, existen organizaciones que en un principio comienzan con un sueño como este, ¿no? Del apoyar, del estar allí, el querer sacar adelante una organización que haga algo diferente y que haga algo por las personas LGBTIQ más que han sido oprimidas y que han vivido en total abandono y siendo discriminadas en todos los espacios, incluso desde sus propios hogares, que es el primer lugar donde se supone que es el espacio más seguro que para un niño, ¿no? Sin embargo, dentro de ese caminar nos perdemos. Y eso es importante reconocer que eso puede pasarnos, de que eso puede suceder, somos humanos, el dinero
estando en la cuenta bancaria parece que hace que uno despierte ciertas cosas que no. Y yo esperaría, no de esta persona, pero sí de algunas personas que más bien estén empezando en este camino del activismo, incluyéndome. Me quiero rodear de personas que me hagan ese cable a tierra y que me permitan a mí dilucidar cuando eso pueda quererme suceder, porque creo yo que todas las personas somos susceptibles a cambiar cuando cuando pasa el tiempo y ejercemos un puesto de poder. Es necesario mantener el equilibrio, es necesario que haya personas que sean conscientes de que eso puede pasar. Y sobre todo yo le dije a estas personas que salimos de este espacio, pero que son muy valiosas, personas que siento que no fueron de alguna forma validadas en todo su esplendor, que no fueron reconocidos su trabajo, su gran trabajo, y que eso le dio otra posición a esta organización de la que hemos salido, gracias al trabajo de estas personas. No es por el trabajo que solamente tiene la lideresa, sino porque estas personas ayudaron a construir esto. Y yo siento que Rompiendo el Género puede lograr captar a estas personas, y siento que vamos a tener un trabajo súper que valioso, un trabajo súper que chévere, y yo estoy seguro que podemos hacer la diferencia. Porque yo les he pedido a todos y todas que me traigan a tierra si es que en algún momento llego a tener un delirium tremens por ahí, andar borracho en los placeres del ser líder o de tener el poder. Entonces, nada, pienso que es necesario equilibrarse. Pienso que es necesario un poquito de humildad para escuchar a las personas que son parte de nuestro equipo. Me parece que nos hace falta un poquito de entereza y sobre todo de resiliencia, de comprender que no somos infalibles y de que sí existen errores. Es necesario hacer algo al respecto. Yo creo que en más de una ocasión se le dijo a esta lideresa, tenemos estos problemas. Y la única cosa que sucedió es que su discurso solo se ablandó, pero dejó que el problema siguiera y no hizo nada al respecto. Entonces, pienso que es necesario hacer la diferencia. Y eso es algo que es lo que me he trazado como una gran meta para mi vida, y sobre todo también para darme como un plus, de que dejé un legado, de que dejé una huella, pero una huella positiva, no una huella negativa de la gente. Entonces eso, mi querida Ana, con eso quiero concluir. Y nada, darle también un gran abrazo, de darle muchísimas gracias por este espacio, por permitirme desahogarme un poco, pero también también de alguna forma sentir que esto me va a permitir marcar un precedente, un antes y un después, y sobre todo contar con personas tan valiosas como usted en este equipo. Muchísimas gracias por todo. Ay, Gustavo, me hace sonrojar estas cosas. Pues sí, que es mutuo el aprecio y el cariño, Gustavo, realmente. Yo también, como ya se lo hemos dado, me estoy muy honrada de tener esta amistad, ¿no? De que también sea una persona que veo que sale y que está construyendo una masculinidad distinta, diferente, y eso, esa humildad también de aceptar los errores y de aceptar de que nos vamos a equivocar. No todas las personas lo tienen, ya lo vimos, ya lo vivimos. Y qué difícil cuando te tienes como que tengo que cumplir con esto y no tengo que tambalearme y tengo que defenderme de todas las personas porque no sé en qué momento me van a hacer daño. Pues justamente es algo que te trastorna el poder, ¿no? Te trastorna tener un poquito de poder, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de la presidencia de un país, no estamos hablando ni siquiera de la alcaldía de una ciudad, de una zona, ¿no? Estamos hablando simplemente de una organización. Y eso es lo preocupante, pero nada, o sea, personas como usted y personas también que he encontrado en el camino y que han sido cálidas conmigo, también me hacen pensar que la diferencia puede existir y que justamente puede ser gestada también
desde nosotras, ¿no? Desde los soñadores y las soñadoras, y que eso no se pierda. Entonces, yo estoy muy agradecida con usted, Gustavo, y me gustaría también terminar este episodio con el siguiente poema de mi autoría. Ustedes saben que mis poemas no tienen títulos, simplemente son. Y dice así: a veces las letras se me esparcen en el pecho, se me escurren entre los dedos y se clavan en mis caderas. A veces el dolor se siente herida abierta palpitante. Otras veces está en la sopa que mi madre me da y se clava en mis costillas. A veces limpio para olvidar, con la esperanza de que en las telarañas se quede lo que tanto quiero olvidar y no se me incrusten como vidrios en los dedos. A veces grito para saber que aún vivo, porque aunque sienta mi corazón latir, el sistema ha dañado uno a uno de mis sueños. No quisiera ser esas adultas con una vida amarga. Pero es inevitable cuando cogieron lo que te movía y lo que hicieron pedazos frente a ti, mientras te ataban las manos y los pies. A veces me pongo a pensar que es muy difícil vivir de lo que te apasiona. Son tiempos críticos para soñadoras. La crisis política también nos afecta a las jóvenes, no teniendo trabajos dignos, con salarios dignos, ni aseguradas desde el ámbito social. Luego escucho a la generación de antaño decir que somos flojas, que no nos esforzamos lo suficiente, pero ignoran la depresión, ignoran las secuelas del terremoto, las secuelas de la dolarización, las secuelas del colonialismo, las secuelas de los abusos, las secuelas de la política, las secuelas de la pandemia, las secuelas que cada una tiene en su vida privada, y nos llaman exageradas por sentir, por atrevernos a nombrar lo que nos duele. Ana. Entonces, Gustavo, ¿a través de qué plataformas lo podemos encontrar y encontrar su organización? Bueno, en Facebook estamos como Rompiendo el Género. En Twitter estamos como Rompiendo el Género S. Y en Instagram también así mismo, Rompiendo el Género. Todo lo que tenga que ver con, bueno, en Facebook es Organización LGBTQ+, porque en ese tiempo me olvidé poner la T primero. Pero pongan Rompiendo el Género y no se haga un problema. Ya, perfecto. Igual ahí les vamos a encontrar. Sí, así es. Perfecto. Así es. Entonces, sí, ¿algo más iba a decir? No, gracias por la invitación y también le abrazo muy fuerte. Gracias por ese bonito poema que compartís con nosotras. Ay, gracias a usted, Gustavo. Me alegra tanto que le ha gustado. Entonces, pues sí, vayan a seguirle también a Gustavo, a Rompiendo el Género, a través de las plataformas de Facebook, Instagram y Twitter. Y recuerden seguirme también en Instagram como @.zorrasubversiva. Y en mi cuenta profesional como @psicofen_Ana_Alarcón. Les envío un abrazo con consentimiento y esto fue Romper el Silencio con Ana Alarcón.